Mi invitado en 55 minutos es el doctor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Hablábamos de la Constitución, de la independencia antes de irnos a la pausa, pero él me ha dicho algo aquí tras bastidores de la importancia que tuvo la pelea de los gallos en la independencia nacional y yo quisiera que usted lo repita. Sí. Después te responderé la pregunta de la reforma de la Constitución. Pues mira, cuando yo fui cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, año 81-82, yo invité a mi hermano, mi querido amigo, don Fran Moya Pons. Fran Moya Pons es un sabio, es de esos sabios que quedan en el país, un hombre, bueno, a dar una conferencia en Columbia University sobre la independencia nacional a los compatriotas dominicanos de la urbe de Nueva York. Y ahí me enteré yo que uno de los detonantes clave para que ya los dominicanos dijeran, bueno, hasta aquí llegamos, es que la economía dominicana en esa época era una economía atera, grandes extensiones de tierra, grandes manadas de ganado, y entonces se arreaba el ganado y en la tarde, después que se le llevaba en la mañana a tomar agua y eso, la gente se dedicaba a las peleas de gallos. Y todos los días había pelea de gallos. Y al invasor haitiano se le ocurrió prohibir las peleas diarias de gallo y hacerlas solamente sábado o domingo. Pues, dijo Fran Moya en ese momento. Le quitaron el oficio. Le quitaron la distracción, eso era parte del ocio del dominicano. Dice que a partir de ese momento la gente dice, mira ya, este es como la gota que rebosó la copa. Y entonces eso... Los norteamericanos, cuando la invasión, la intervención norteamericana, la primera, también trataron de hacerlo y de reglamentarlo. También tuvieron que quitarlo. ¿Por qué? Porque esa es una expresión natural de la cultura dominicana, de la cultura deportiva, porque hay quienes consideran que la pelea de gallo es una especie de deporte, otros dicen que es un juego, bueno, lo que sea. Y entonces, pues naturalmente, quitarle eso al pueblo dominicano el pueblo dominicano entendió en ese momento, claro, no todos jugaban el gallo, pero entendió que ya era lo último que le quitaban. Mira, y eso pasó recientemente en Puerto Rico, hace 2 años vino una disposición federal que prohibió la pelea de gallos. Bueno, los gallos de los puertorriqueños vinieron a la República Dominicana, los galleros, todos, han sufrido enormemente, le han quitado a Puerto Rico parte de su esencia. Esas cosas contribuyen a... ¿Y cuál fue la consecuencia de querer quitarle el juego de gallo durante la semana a los dominicanos? Bueno, la consecuencia ¿cuál fue? Bueno, que la gente dijo, ya nosotros no soportamos más. Porque cansados. Habían hecho de todo. Mira, hay un manifiesto importante que prácticamente, modestia aparte, el único que lo enseñaba en Derecho Constitucional era yo. El manifiesto del 16 de enero de 1844. Sobre las causas de la manifestación de los pueblos del este, sobre las causas de la separación de Haití de la antigua parte española. Ese es un documento de 26 párrafos, 19 son un memorial de agravios y los otros 7 párrafos se refieren a la parte, digamos, dogmática de lo que tendría la Constitución y a la parte orgánica, la estructuración de los poderes públicos. Y ahí, en ese memorial de agravio de los 19 párrafos, se dice, nos quitaron la moneda, nos quitaron la lengua española, saquearon las iglesias, persiguieron la familia, persiguieron a los sacerdotes, nos pusieron impuestos, crearon un tributo para pagar las deudas que tenían con Francia, pues aquello, un memorial de agravio, un desastre total. O sea, fue a sangre y fuego durante 22 años. Y encima de todo eso... Y entonces, en ese momento, por la consecuencia de ser la realidad de ser una economía atera, entonces ya la gente dice, bueno, es que siempre hay un detonante. Por ejemplo, la Revolución Francesa, el detonante fue la escasez y el aumento del precio del pan. Sí. Pero eso tenía un sustrato político, porque la Revolución Francesa no la hicieron los obreros, ni los campesinos. La Revolución Francesa la hizo la burguesía industrial, comercial e intelectual. Eran gente que tenían medios económicos, pero estaban sojuzgados socialmente.
porque la nobleza era la que gobernaba, la aristocracia. Y usted podía ser un burgués, industrial o comercial, pero no era aristócrata y tenía una categoría de segunda. Y el PAN inició una revolución. Y el PAN inició una revolución. Mire que no se puede hablar mucho de PAN en este Bueno, pero es una mención, es una realidad histórica, ¿verdad? Volviendo a lo de la reforma constitucional, mira, con eso hay que tener cuidado. Fíjate tú, las constituciones no son inmutables y ninguna generación tiene derecho a cerrarle las puertas de la renovación constitucional a la generación venidera. Pero esa constitución del 26 de enero, reformada en el 2015 para el tema de la reelección, es la más avanzada de Iberoamérica, pero eso no lo digo yo. Lo dicen los grandes autores jurídicos españoles, empezando por el doctor Diego López Garrido, gran constitucionalista, legislador, secretario de Estado de Asuntos Europeos del gobierno español, del gobierno socialista español. Y todo el mundo conviene en que es una pieza magistral, ¿verdad? Porque es un cúmulo de normas, principios y valores y de garantías que no existían. Entonces, lo lógico es que tú completes la estructura normativa que manda la Constitución, que aprueben las leyes. Ahora, nada quita de que puntualmente haya algo que retocar. Pero si nosotros volvemos a la idea de que hay que reformar la Constitución por reformarla, nosotros no estamos haciendo nada. Eso es un engaño, porque lo importante es que se viva en Constitución, que la supremacía de la Constitución no solo sea el fruto del esfuerzo limitado del Tribunal Constitucional o de cualquier tribunal en la República Dominicana, sino que sea el fruto de la convicción democrática e institucional de cada ciudadana y de cada ciudadano. ¿Estamos en un buen momento para hablar de modificación constitucional? En este momento yo creo que no. Yo respeto eso, pero no. Pero, óyeme, con eso que nosotros estamos viviendo, con esa pandemia, con el lastre enorme, destructivo que eso ha dejado en la psiquis de muchos dominicanos, pero también en el aparato productivo de la República Dominicana, en el turismo. El turismo es el motor de la economía nacional. 6.800.000 turistas en el año 2019, 7.000 millones de dólares generados. Ya esta no es la economía de postre, de azúcar, de cacao, de café, de tabaco. Esta es una economía de servicios. Entonces, bueno, el turismo es un servicio, como es Zona Franca. Y claro, tenemos la gran ventaja de la generosidad del pueblo dominicano, de nuestros hermanos que viven fuera con las remesas. Entonces, el momento es, ¿para qué? Para reformar la estructura fiscal de la República Dominicana a más largo plazo, pero superar las dificultades de la pandemia, tratar de ayudar a todas esas pequeñas, medianas empresas y microempresas que han sufrido el embate de la pandemia. ¿Cuántos puestos de trabajo se han eliminado? ¿Cuántas empresas han quebrado? Yo creo que eso es lo fundamental y hay que felicitar el ahínco que exhibe el gobierno, sobre todo el presidente de la República, que muchas veces da la impresión de que no tiene el refuerzo y el apoyo que necesita para hacerlo. Él se está entregando, es una visión particular que yo tengo. Incluso de sus mismos colaboradores, a veces. Esos son los que parecería que son los que menos lo ayudan. Sí. Lo digo con toda franqueza, a mí no me ata nada, todo el mundo lo sabe. Yo digo lo que pienso, con responsabilidad y respeto. Las actuales autoridades podrían mejorar algunas cosas dentro de la circunstancia de calamidad que vive la sociedad? Bueno, probablemente sí, todo es mejorable, pero yo me limito a decirte, Yulisa, ¿cuál es, digamos, en estos momentos, la meta? Es lograr la inmunidad de rebaño en la República Dominicana, y hay que reconocer que el gobierno, el presidente de la República, la vicepresidenta han hecho una labor inconmensurable. Todavía ayer jueves se decía que iban a contratar una cantidad enorme adicionalmente de vacunas, y decía el jueves el ministro de Salud Pública
que se podía pensar en un reforzamiento poniendo una tercera dosis. O sea, eso es prospectiva sanitaria. Entonces yo creo que el tema de la administración actual debe ser el relanzamiento de la economía y enfrentar la pandemia. Mientras esa pandemia afecta el turismo, nosotros no podemos tener posibilidad de volver, y yo creo en el potencial enorme de la economía dominicana. Mira, aquí en 4 meses las cosas se normalizan y eso va a ser una cosa extraordinaria. Todo el mundo quiere invertir en la República Dominicana. Claro, hay que mejorar los tiempos de respuesta y los mecanismos para acoger la inversión extranjera. Se pierde mucho tiempo en permisología, falta seguridad jurídica, te hacen buscar un permiso que tú tenías, no te lo reconocen en el anterior, pero vamos a ver, que eso es seguridad jurídica, no lo es. Entonces yo creo que eso de la reforma constitucional, siempre una constitución es un instrumento normativo mejorable, puede esperar un tiempo. Dicen que hay que ponerle los candados a la Constitución para que no venga alguien a modificar el tema de la reelección. ¿Qué usted opina de eso? Todo eso hay que verlo y estudiarlo, pero yo creo que este no es el momento de hacerlo. Nuestra obligación de todo es trabajar para superar la pandemia. O es que no nos damos cuenta de lo que se está viviendo, a veces en las marquesinas de los hospitales, la gente sentada en una silla con un tanque de oxígeno. Esperando una cama. Esperando una cama. Yo he tenido personas, amigas, que para encontrar una cama han tenido un problema gravísimo. Entonces, el momento de unidad nacional para sobrepasar la pandemia y relanzar la economía. Relanzar la economía, no solamente y enfrentar el alza de los precios, que no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana porque los factores externos son muy poderosos. ¿Qué usted opina de los que hablan de obligatoriedad de la vacunación en medio de la pandemia? La Ley General de Salud dice que el gobierno tiene las atribuciones para establecer de manera obligatoria cualquier tipo de medida que vaya a paliar la pandemia por la seguridad nacional, porque eso está por encima de cualquier otra situación individual. Pero eso colinda tal vez con la Constitución, que dice que tú no puedes ser objeto de investigaciones ni de procesos de prueba y error, y que además la gente tiene derecho a decidir si quiere o no recibir un medicamento, una vacuna, etcétera. ¿Qué opina usted? Mira, Yulisa, debo decirte algo. Cuando yo era pequeño, hace tiempo, a mí no me preguntaron nunca si yo quería vacunarme, y me vacunaron, y probablemente eso permitió que yo viviese más. Hay sentencias de tribunales extranjeros, por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han aceptado que la vacuna puede ser obligatoria. ¿Por qué? Porque está enfrentado el derecho individual de disponer libremente de tu cuerpo y el derecho colectivo que se refleja en el derecho a la salud. ¿Cuál está por encima del otro? Eso es un ejercicio de ponderación. En todo caso, hay ya muchos países que han aceptado que la vacuna debe ser obligatoria para niños. Yo no puedo contestarte esa pregunta por razones obvias. Eso puede llegar al tribunal. Pues, como están las cosas, eso puede llegar al tribunal. Entonces yo me descalificaría si te respondo eso ahora. ¿Usted se abstiene? Bueno, no, de decirlo, mi posición hoy sí. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso de lo que usted no se va a abstener es de que hablemos de la sentencia que habla de la regularización de los ciudadanos extranjeros de cualquier nacionalidad y del canal que se construye en la parte fronteriza de la isla, donde colindan República Dominicana y Haití, que inclusive el gobierno se ha manifestado en contra, pero el Estado haitiano ha continuado con la construcción y eso podría darnos problemas de relaciones internacionales. Bien. Con mucho gusto.